Ser capaz de imaginar cualquier cosa y poder después dibujarla sobre el papel con todo lujo de detalles y consiguiendo un resultado impresionante es uno de los últimos logros que se consiguen en la vida del dibujante. Para conseguirlo hay una habilidad que debemos aprender y desarrollar y que hace que esto resulte un poco más sencillo. Y por supuesto consiste una vez más en simplificar la realidad para que nuestro inútil cerebro humano sea capaz de chocar sus estúpidas neuronas y de esa manera poder entender qué es lo que tenemos delante de nuestros ojos para poder después plasmarlo lógicamente sobre el papel. Ya en el vídeo anterior aprendimos a simplificar lo que veíamos en formas 2D y en este vídeo vamos a ir un paso más allá para adentrarnos en la que es una de las habilidades más importantes para cualquier dibujante. Hoy vamos a aprender a descomponer lo que vemos en formas 3D. Formas 3D básicas como son esferas, cilindros, cubos, conos, formas derivadas de estas formas que no tienen nombre, pero que son lo suficientemente simples como para que nuestro cerebro sea capaz de entenderlas. Siendo capaces de simplificar los objetos, las cosas de esta forma, luego nos va a resultar muy fácil crear lo que queramos. Y esto no sirve solo para dibujar cosas de memoria, evidentemente, si no, no lo veríamos en el capítulo 2 de este curso, sino que nos va a ayudar a dibujar también con referencias, nos va a ayudar a entender la estructura de aquello que tenemos delante para poder así plasmarlo de manera súper sencilla. En resumen, que es muy importante, así que mírate el maldito vídeo hasta el final, por favor. Que yo sé que te crees muy listo, y probablemente lo seas, pero esto no lo sabes. Y dicho esto, vamos al lío. Para que se entienda bien, vamos a verlo con unos buenos ejemplos y con unos ejercicios que te voy a proponer para que hagas para la próxima clase. Espero que hayas hecho los de la clase anterior, no los voy a revisar porque los estamos revisando en Paper Monsters Pro, que Paper Monsters Pro es la comunidad de dibujantes, con más de 200 dibujantes ya, en la que estamos compartiendo nuestros avances dentro de este plan anual y nos estamos dando feedback entre todos y además hacemos también correcciones en directo, con lo cual, bueno, ya te contaré después, pero lo tienes en la descripción. Si no estás dentro, en serio, no sé qué estás haciendo con tu vida. Lo primero es lo primero. ¿Qué figuras tenemos y cómo las vamos a dibujar? En serio, es importante, ¿vale? ¿Cómo dibujamos la esfera? La esfera, como hemos dicho, es un maldito círculo, ¿vale? Si tenemos un círculo, pues podemos imaginarnos o un círculo plano o una esfera. Para entender que esto es una esfera, vamos a dibujar estas líneas que tenemos aquí, que van a ser básicamente como líneas guía. Nos vamos a imaginar que cortamos la esfera por la mitad y de esta manera pues vamos a marcar como esa línea que iría con el contorno de nuestra esfera, ¿vale? Se entiende mejor dibujado que en la explicación, pero es como si hiciésemos una sección sobre la esfera y viésemos por dónde está cortando esa sección, como si metiésemos ahí un plano. Entonces tenemos ahí, podemos meter otro plano cortado en esta dirección o incluso planos más arriba, ¿vale? Y básicamente vamos a acompañar lo que es el movimiento de esa circunferencia de la esfera para entender que esto es una circunferencia, ¿vale? Parece una pelota de básquet, no sé. Vamos a hacer lo mismo con todas las figuras y de hecho en esta misma, por ejemplo, ya veis que aquí he hecho esas formas así. En el cilindro, por ejemplo, acompañaríamos el movimiento igual, pues en este caso iría como así, ¿vale? En los cubos, por ejemplo, pues podríamos marcar la mitad de cada plano en una dirección y en la otra y luego pues igual subdividir. Y tip número 1, a esto se le llama hacer una rejilla o líneas guía, podemos llamarle, o como queráis, ¿vale? Pero es una cosa que viene bien hacerla, ¿vale? Para entender la forma de esto. De hecho, en el cilindro incluso, en vez de acompañar simplemente la forma así, podemos hacer también algunas líneas en la otra dirección y nos da esa sensación como de que está rodeado por una malla, ¿no? Entonces nos ayuda a entender el volumen. Es guay. Para crear pirámides, conos y derivados, ¿vale? Simplemente vamos a crear una forma de base abajo, como puede ser un círculo, un triángulo, un cuadrado, lo que sea, ¿vale? Y vamos a marcar un punto, ¿vale? A la altura que queramos, pero en el medio de esa forma y bajamos con líneas rectas hasta los extremos. Y así creamos pues nuestro cono o nuestra pirámide rara triangular o con la base cuadrada o lo que sea, se entiende. Una cosa interesante de esto es que podemos crear estas pirámides también como vemos aquí, con una base con la forma que nos dé la gana. Podemos poner el punto más cerca, más lejos, más arriba, más para un lado y al final lo que estamos consiguiendo son formas sencillas que nuestro cerebro pueda entender. Pasamos a los cilindros y cubos, cajas y derivados, ¿vale? Son figuras que todas tienen algo en común y es que tienen lados que suben en paralelo. Para crear estas figuras sencillamente vamos a hacer una forma de base, que es esta, vamos a replicarla arriba y vamos a unir con líneas que unen sus esquinitas, de arriba y de abajo. Como digo, esto vale con todo tipo de formas, ya sean formas perfectas como cuadrados, círculos o cualquier otra forma que sabemos ponerle nombre, o con formas aleatorias, pero que sencillamente creamos una forma y creamos otra y unimos y nos salen
una vez más, formas sencillas que nuestro cerebro es capaz de entender y que podremos replicar en cualquier momento. Por supuesto, en todas estas formas vamos a hacer nuestra rejilla para poder entender bien el movimiento, ¿no?, de cuál es la superficie de todas estas formas y pues que nuestro cerebro lo entienda, básicamente. Un paso más allá con estas formas es que podemos hacer que la forma de abajo y la forma de arriba no sean iguales y que además estén desplazadas, de tal forma que podemos alargar, distorsionar, mover, torcer, girar, y simplemente creando una forma arriba y otra forma abajo, unimos las líneas correspondientes y vamos dibujando lo que sería el contorno con nuestra rejilla y tenemos una forma súper sencilla de entender y que nos va a ayudar a dibujar lo que nos dé la gana. Pero aún hay más, y es que puedes utilizar ya no solamente 2 formas y unirlas, sino hasta 3 formas y unirlas, formas de la misma dimensión, 1, 2 y 3, y unirlas con líneas rectas, por ejemplo, o unirlas con curvas y generar una especie de cilindro torcido extraño. Y lo mismo con estas formas con distintas dimensiones, ¿vale? Pues podemos hacer lo mismo, como en este caso, unirlas con líneas rectas o generar una forma amorfa, curva, y que nos puede servir para dibujar, pues, X cosas. Y por supuesto, con las líneas que unimos nuestras formas base, podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿vale? Hacer curvas hacia adentro, hacia afuera, hacia un lado, torcios, eses, lo que queramos. Torcios, torcios. Y aún hay más, si nos volvemos muy locos, podemos unir formas distintas, como puede ser un círculo y un triángulo, y pues nos inventamos cómo se unen. A lo mejor imaginamos que las esquinitas estas van ahí hacia abajo y aquí van como desapareciendo y cada vez esto es como más redondeado hasta que acaba siendo todo esférico, por ejemplo. O aquí de un cuadrado a un triángulo. Pues decidimos de repente que estas 2 esquinas se van a unir en una misma esquina y entonces hace esto así. No hay límite. Y yo sé qué es lo que estás pensando, menuda chorrada todo. Que no es una chorrada, en serio. Si es que en lo básico reside el poder casi, o sea, menos es más, si es que lo dice la Biblia. No sé si lo dice la Biblia. Pero que sí, que de verdad, que esto es importante, ¿vale? Y se puede hacer de todo. Y esto es lo que tenéis que practicar, porque es que esta tontería te va a dar visión de artista, te va a dar visión espacial, te va a hacer entender lo que estás viendo y te va a hacer ser un buen dibujante. Y no un despojo humano. Y vamos un paso más. Ahora que sabemos más o menos cómo crear las figuras, necesitamos conocer lo que es la perspectiva básica. Yo no sé si la gente en general tiene como esas nociones básicas de perspectiva, porque lo principal que quiero que entiendas de perspectiva es que las cosas que están más cerca las vemos más grandes y las que están más lejos, más chiquitas. Como aquí. El manga es un maravilloso ejemplo de esto, porque además lo exagera. Entiende la realidad, la simplifica, la distorsiona y la adapta para plasmar las cosas de manera más dinámica y poderosa. El manga es maravilloso. Aquí, en estas maravillosas escenas que he modificado del One Punch Man y de Goku, podemos apreciar cómo en la típica escena de puñetazo de superhéroe tenemos un puño que ocupa 10 veces más que la cabeza del protagonista. Y eso no es porque de repente su puño sea más grande, sino porque está más cerca de la cámara. Como veis, esta mano de Goku, por ejemplo, es mucho más grande que esta mano de Goku. Y no digamos que tener una mano más grande que tu cabeza es raro. Y esto es básicamente perspectiva básica, ¿vale? Lo que está más cerca se ve más grande. Vamos un paso más ahora con la perspectiva, que sé que estáis diciendo, si es que es muy básico, pero es que tienes que entenderlo, que es que esto se te olvida. Hasta ahora lo que hemos visto es cómo crear una figura, por ejemplo, un cilindro, así, tal cual, de frente, ¿no? Que tiene una base, y me has entendido, ¿vale? Pero ¿y qué pasa si cojo el cilindro y hago así? Y lo curvo. Ah, amigo, ya no es tan fácil. Pues eso es lo que tenemos por aquí, ¿vale? Y esto nos va a ayudar a entender lo que es el paso número 1 de la perspectiva, que es la perspectiva con un punto de fuga, ¿vale? Al utilizar cilindros y curvarlos, girarlos, aparece que estas líneas paralelas, que ya no son paralelas, si las extendemos, tienden hacia una dirección. Y donde se unen es el punto de fuga, ¿vale? Este punto de fuga nos va a hacer que todos los elementos que pongamos sobre esta escena tengan coherencia en lo que viene siendo las dimensiones y proporciones. Es decir, me va a ayudar a que si yo pongo un personaje en una escena, no parezca que de repente mide 7 metros y que está en una de las islas por las que pasa Luffy yendo hacia el One Piece, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos que tenemos aquí dibujados tiene su propio punto de fuga. De hecho, este y este tienen su punto de fuga fuera del lienzo, así que ni siquiera lo vamos a ver. Pero quiero que entiendas eso, lo del punto de fuga. Básicamente creamos una figura de base, otra similar donde queremos que haga la figura y unimos a partir de ese punto de fuga tirando líneas rectas. Quédate con esto, que va a haber un ejercicio sobre esto, ahora te lo explico. Vale, ahora viene la chicha buena, ¿vale? Olvídate por un minuto de los puntos de fuga, ¿vale? No te obsesiones. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la suma, resta y fusión de figuras en el espacio. Para esto tenemos un cubo o una caja y un cilindro. Vamos a coger el cilindro y lo vamos a incrustar en el cubo. Y lo primero que vamos a hacer es sumar.
estas formas, ¿vale? Para ello tenemos que imaginar dónde se unen este cilindro con este cubo. Pues, por ejemplo, sería como una cosa así, más o menos, ¿no? Estaría por ahí la unión donde se insertaría. Pues sencillamente tenemos que imaginar y dibujar cómo sería esa unión. Yo lo tengo por aquí, que pasaríamos de eso a esto, sencillamente, ¿vale? Fácil. Vamos a hacer lo mismo, pero en esta ocasión restando. Restando, sencillamente tendríamos ese mismo contorno donde se unen las dos figuras, ¿vale? Y todo esto nos sobraría y tendríamos que imaginarnos el hueco que deja esta parte del cilindro dentro del cubo. Nos quedaría una cosa así, ¿vale? Yo sé que visto así parece fácil, pero es difícil, ¿eh? De verdad, o sea, vais a sufrir. Y por último, la fusión, que básicamente lo que vamos a hacer es unir estas dos formas con la forma que nos dé la gana, ¿vale? Porque podemos unirlas así o podríamos unirlas haciendo una forma redondeada si nos da la gana. Yo os recomiendo hacerlo como sería la forma natural, ¿vale? Yendo desde este círculo, pues como así, ¿no? No sé. Experimenta, hazlo como quieras, ¿vale? Tú prueba. Y el resultado sería una cosa así. Todo guapo. Y como ves, pues podemos marcar nuestras líneas de guía, ¿vale? Podríamos marcar más estas rejillas, ¿vale? Para que se entienda bien. Podrías poner tus rejillas también en tu cubo, ¿vale? Sí, puedes ponerlas por todos lados. Lo que quiero que entiendas es la suma, la resta, la fusión y todo lo que más se te ocurra a partir de esto, porque se puede hacer de todo. Y ahora que tenemos toda la teoría ya bien entendida, vamos a ponerla en práctica. Para ello, el primer ejercicio que te voy a proponer es construir cosas aleatorias, ¿vale? A partir de figuras en el espacio. Te voy a poner un ejemplo en pantalla para que vayas viendo lo cutre y horrible que queda cuando lo hago yo, ¿vale? Pero sirve de mucho y te recomiendo que juegues con los tamaños, que juegues con las sumas, las restas, las fusiones y con todo lo que se te ocurra, con figuras clásicas como cilindros normales y demás, y con figuras amorfas y de todo lo que se te ocurra, ¿vale? Y por supuesto, otra recomendación es que juegues un poco con esa perspectiva y hagas figuras que estén como más en primer plano y otras que estén como más hacia atrás y se vea como hay ese punto de fuga, que no hace falta dibujarlo, pero que se vea cómo van las figuras yendo hacia atrás y se genere como una forma muy espacial, ¿vale? Que es la cosa. De hecho, puedes simular a partir de formas aleatorias, pues una cara. Yo en mi caso al final he acabado haciendo una especie de robot. Pues oye, cada uno lo que su cabeza le diga, ¿vale? Tú sigue lo que te guíe tu corazón. El segundo ejercicio va a ser dibujar todas las formas que se te ocurran en el espacio a partir de un punto de fuga. Entonces, pues dibujas un cuadrado, otro atrás y unes utilizando ese punto de fuga. Y puedes ir construyendo también, sumando elementos, puedes incluso también restar si te vuelves loco y fusionar, como tú quieras, pero todo con un punto de fuga. Parece fácil, pero marea, ¿eh? Pero es muy divertido. También te lo digo. Y por último, el ejercicio ya definitivo es en el que vamos a aplicar esto a un dibujo como tal, ¿vale? No como un dibujo como tal, sino, bueno, como lo hicimos en la clase anterior, a partir de un dibujo de estilo manga o de una fotografía o lo que sea. En este caso voy a hacerlo a partir de un dibujo manga, que es bastante sencillo porque ya están simplificadas las formas y es muy fácil de ver. Vamos a ir buscando en este dibujo que tenemos las formas en el espacio que tendrían sentido, como por ejemplo, pues una caja aquí para el puño. Dibujamos la caja, podemos dibujar las rejillas si queremos, nos imaginamos, pues, por ejemplo, para el antebrazo, podemos imaginar que hay aquí un cilindro, ¿no? Entonces, pues dibujamos una especie de cilindro con sus líneas y demás, y vamos descomponiendo la figura hasta que nos queda algo como esto, que por supuesto, como en el capítulo anterior, te recomiendo que lo hagas sobre la foto o dibujo original, ¿vale? Que lo marques así como lo tengo yo aquí, básicamente, y después lo dibujes al lado simulando esas formas, ¿vale? Igual que en el capítulo anterior, si dibujamos cosas hechas por el ser humano va a ser muy fácil simplificar, si dibujamos personajes o personas va a ser bastante más complicado y hay algunas técnicas de simplificación de personas en figuras 3D que las veremos en próximos vídeos, probablemente en el próximo, creo que es, ya, se viene chicha buena, pero de momento quiero que lo hagas como a ti te nazca del cuerpo, ¿vale? Si tú en el hombro ves una esfera, pues haces una esfera. Y como en el ejercicio del vídeo anterior, aquí también tenemos que pensar de formas generales a formas particulares. Y de hecho, si queréis, podéis dibujar tal que así y de repente, pues dentro de la mano podéis dibujar, decir, bueno, pues voy a dibujar los dedos y coges y metes como cilindros dentro del propio cubo que habíamos dibujado aquí, o en la cara, pues le vas dibujando las formas, o lo que tú quieras. Al final es un poco a gusto y no hay una forma de hacer las cosas, pero siempre de lo general a lo siempre de lo general a lo particular, pero ya te digo, no hace falta meter este tipo de cosas, porque así tal cual ya veis que se entiende perfectamente y es lo que nos interesa, ¿vale? Entender lo que es la estructura de base de las cosas en 3D. Y nada, que vamos rápido, que me estoy quedando sin batería.
¿Sabes dónde no me quedo sin batería? En Paper Monsters Pro, que vas a tener el link en la descripción y que vamos a estar allí haciendo ejercicios de estos, poniéndolo en práctica y corrigiendo los dibujos de todos los miembros de la comunidad. Así que tienes el link en la descripción, pásate y nos vemos allí. Así que nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale un buen likeazo ahí para arriba. Compártelo en foros de dibujo, en Facebook, con tu tía y la vecina y su gato, con quien quieras. Suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Chao.